noches a todos, o buenos días, dependiendo de que estén mirando. Sí, dependiendo de la cuenta horaria. Bueno, pues con todo lo que se está moviendo a nivel planetario y demás, hemos decidido pues hacer una entrevista. Y para comenzar, pues cuéntanos un poco de ti, de tu niñez, tu adolescencia, porque siempre cuentas que desde muy pequeño conectabas con entidades, que a los 7 años de edad ya escribiste tu primer libro. ¿Qué obstáculos has encontrado en tu camino? ¿Cómo han sido tus relaciones sociales, familiares? Bueno, yo al principio nací en Santiago de Chile. Vengo de una familia que nunca tuvo religión, entonces esa fue mi gran suerte, no tuve conexión con ninguna religión, no soy bautizado, nada. Entonces en mi familia siempre se hablaba de extraterrestre, de plan espiritual, de mundos, otros planos más allá de lo normal. Entonces yo nací con mis capacidades psíquicas desarrolladas, sin bloqueo. A los 6 años empecé a tener contacto con esta red, el nombre que yo le di ese ser. Consecutivamente empecé a tener informaciones de mi origen cósmica. Y eso me dio el primer libro, que lo escribí con 7 años, pero yo lo escribí de forma bien sencilla. Lo vine realmente a integrar completamente en 1997. Actualmente estoy con 47 libros escritos, de los cuales 25, 20 y tantos ya están publicados entre Brasil, Portugal y España. Sí, de los cuales también tienes en castellano. Claro, algunos también en castellano. Mis problemas sociales fueron así que yo no me encajaba mucho en los niños de mi edad, o sea, no me gustaba jugar fútbol, básquet, vóley, nada de eso. Me gustaba ir al monte, a la montaña, andar mucho de skate, de bicicleta, pero siempre me encantó la naturaleza. Entonces yo desde pequeño me involucré con sobrevivencia en selva, montaña, deportes de alto riesgo, alta montaña, roca, climb, todo lo que era de loco. En el fondo yo siempre intenté, yo creo que matarme, y nunca lo conseguí lograr. Porque siempre te has sentido protegido, ¿no? Sí, es que la vida para mí era distinta. Entonces, como yo siempre tuve contacto con mis hermanos desde pequeño, yo converso con ellos. Entonces yo iba al monte, a la montaña, al campo, a conversar con ellos, tener una conexión más profunda, lo que en regiones como en un centro comercial no lo conseguía. Pero fue así, sin mayor problema. Nunca fui muy bien sucedido a nivel de relacionamiento porque las personas no me entendían, pero seguí mi vida normal, sabiendo que tenía que trabajar, formarme, ganar dinero, tener familia. Entonces soy químico industrial, no trabajo en eso desde pequeño, desde tiempo, porque fui profesor de química en varios niveles, pero empecé a dar muchas charlas, muchas conferencias en Brasil, que es gigantesco, y en el año 97 dejé mi área profesional, que yo era profesor, fabricaba cosméticos, perfumes, esas cosas, todo. ¿Profesor de universidad eras? Sí, profesor de colegio común y de universidad, di clases en la área de farmacia. Y después el plan espiritual me dijo que yo estaba en este planeta para hacer otra cosa, y no ser uno a más. Entonces abandoné mi seguimiento profesional y me he dedicado desde el año 97 adelante en palestras, cursos, escribir libros uno tras del otro, y crié la cura cuántica de Orisha Reiki a nivel mundial. Entonces hoy tengo por vuelta, por bajo, alumnos con registro, cerca de los casi 14.000 alumnos en cura cuántica, y al total yo debo haber dado ya clases por lo menos unos 65.000 personas entre el 97 hasta ahora, sumando todos los cursos, las charlas y todo lo que ya he hecho. Estamos hablando de un número muy elevado de personas y de conciencias, claro. Sí, sí. En realidad hay una cosa divertida, la mayor parte de los sitios de internet en Brasil usan mi material, lo copian, le sacan mi nombre, o algunos le ponen. En la parte de ufología principalmente, yo tengo mucho acceso a la parte de la ufología real, así, lo que es realmente conocer los hermanos de fuera. De fuera. Estabas diciendo que el plano espiritual te decía pues que tú venías a hacer otro trabajo que no solo el de la química y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti la espiritualidad? ¿Hasta dónde es correcto llevarla? Para que no se convierta en una paranoia. La espiritualidad para mí es un estado de conciencia de tú con tú mismo y con la fuente primordial, sin religión, sin fanatismo. O sea, ser una persona espiritualizada es tener conciencia que tú eres un alma en el universo, en contacto con otros seres multidimensionales, y que estás aquí para aprender a co-crear, aprender a ser una persona equilibrada, de buen senso común,
entre lo armónico y lo desarmónico, conseguir tu maestría en ese sentido y seguir adelante a los niveles superiores. Eso es la espiritualidad, fuera de la religión, fuera del fanatismo y de todas esas cosas. Eso es todo tontería que no lleva a parte alguna. Claro, porque ahora están saliendo muchos falsos maestros, muchos gurús que suponen que tienen la panacea, ¿no? Ese es el problema, porque, por ejemplo, a mí ya me hicieron muchas veces, porque yo no abrí una iglesia. Pues lo he hecho realmente, pero no es mi foco. O sea, yo aprendí con los maestros, recto pensar, recto vivir. Entonces, yo no puedo generar una iglesia, porque yo sé que eso está equivocado. No es mi principio. Entonces, yo le paso a las personas la herramienta para que entienda su proceso personal, que es desarrollar la capacidad armónica de ser una persona mejor. Yo aprendí con el maestro El Moria hace muchos años, creo que fue el 96. Me dijo una frase que me acompaña, que no siempre la consigo concluir, porque a veces uno se pierde en las cosas de la vida, que me dijo así: cuando tú te levantes de mañana temprano, tú haces un decreto, dices un decreto. Hoy yo seré mejor de lo que fui ayer. Y durante tu vida toda vas a hacer eso para generar dentro de tu ADN una memoria celular que a cada día serás una persona mejor. Yo intento hacerlo, en verdad no es siempre que me acuerdo, pero eso para mí resultó en un censo, de un código de honra, de ética. De ética, moral. Yo no puedo enseñar a las personas lo que yo sé que no es verdad. Claro. Entonces a mí me han hecho propuestas así para ganar mucho dinero, que no las acepto porque no son reales. En mi tiempo es pasajero, yo tengo un par de años aquí y me voy de este planeta. Entonces, ¿para qué enredarme para quedarme obligado a estar preso a la rueda de Sansara? Yo no estoy preso a la rueda de Sansara, pero no puedo tener actitudes que me dejen preso a eso. Y normalmente en el camino de la espiritualidad las personas se desenredan en el poder. Y en el ayudar, ¿no? En el ayudar y en el poder. Porque ayudar, tú tienes que saber ayudar respetando el libre albedrío del próximo y no interfiriendo en eso, que es una de las leyes cósmicas. Entonces, es muy delicado, es muy tenue esa situación de la espiritualidad. Las personas que quieren ayudar, pero no respetan cuál es el límite. Y muchas veces quieren ayudar que piensan que ayudando a las personas están pagando su karma. Y eso es un equívoco enorme, gigante. Estabas comentando sobre la rueda de Sansara y diciendo que tú aquí no habías encarnado por la rueda de Sansara. ¿Tú has venido libremente aquí entonces? Sí, yo tuve la oportunidad, o sea, me fue solicitado, como yo también no sé decir no, acabé viniendo. Pero yo vine a hacer el trabajo que hago, o sea, desarrollar, despertar las conciencias de las personas, porque la mía ya está despierta, pero continúo siendo una persona normal a todos ustedes. O sea, yo paso por experiencia como todos ustedes pasan. Pasé falta económica, o sea, falta de dinero, pasé dificultad a todo nivel, tuve momentos muy buenos, malos, como todos. O sea, tuve que aprender las cosas también para entenderlas y sentirlas como cualquier persona. Entonces, el hecho de tener la conciencia despierta en relación a los planos superiores no significa que me dé una ventaja a los otros en relación a las cosas del planeta Tierra. No. Me da ventajas en algunos sentidos, que tengo una protección, tengo intuiciones e informaciones que me ayudan, pero muchas pruebas las tuve que pasar para entenderlas. Bueno, aprovechando también la fecha de hoy, ya que es 11 del 11 del 11, es difícil pasar por alto el no hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las activaciones que llevamos desde el 8-8, 10-10, 11-11 y las que tienen que venir 12-12 y 13-13? Bueno, primero, todos esos números son códigos de frecuencias electromagnéticas del campo morfológico electromagnético del planeta Tierra. Esas datas, esas fechas, básicamente activan a nivel del inconsciente colectivo en la humanidad frecuencias electrosensoriales que están conectadas a los templos de luz de los maestros ascendidos, a los templos internos de los hermanos interdimensionales y a los logos cósmicos estelares que hacen la activación de los cuerpos criogénicos
y de la conciencia del yo soy y de los niveles multidimensionales de cada uno que está encarnado en la Tierra. Eso genera automáticamente un pulso en el cardíaco de cada uno, en el corazón, que induce a las personas a tener un desarrollo de conciencia y a una inquietud. Una inquietud porque existe algo más allá que simplemente la materia. Son fechas que han ayudado al desarrollo psíquico de la humanidad. No son portales, como dicen. Son fechas que activan pulsos electromagnéticos, como un llamado de alma cósmica de los planos más allá que pulsa en tu corazón. Y eso gradualmente hace un cambio en tu ADN basura, la parte interna, que te va ayudando a gradualmente captar la energía psíquica de los maestros y de tus propias realidades en paralelo que cada uno tiene. Entonces, cada fecha de esas tiene importancias en activación. Entonces, esta fecha de ahora, el 11-11, que yo no la divulgué mucho por falta de tiempo, como es el 10 del 10, que hubo mucha gente, está activando a nivel interno en el planeta Tierra, a nivel de los grandes templos internos y la red crística que le llamamos, activaciones que duran de 12 a 18 meses a pasar a cada persona. Entonces, lo que se plantó hoy se va a coger de aquí a un año, año y medio, a nivel de desarrollo de conciencia de muchas personas a nivel global, ¿cierto? Lo que se planta el 12 del 12 del 12, la misma función, va a ser plantada una semilla, va a ser activada una nueva frecuencia electromagnética que va a demorar un año, 2 años o 3 años conforme la energía a desarrollar un despertar psíquico en la humanidad, ¿ya? Esos procesos son efectivamente para impedir o intentar impedir que tengamos problemas de una tercera guerra mundial, un gran hecatombe socioeconómico que viene por el futuro con Estados Unidos, China, esas cosas todas. Entonces son formas de disminuir los efectos socioeconómicos que ya están escritos, que son más o menos seguros que vengan a pasar por la crisis económica mundial. Dices que son llamados desde nuestro cardíaco y a nivel psíquico también. ¿Esto tiene algo que ver con la llamatrina? ¿Con el desarrollo de la llamatrina? Sí. ¿Y qué es? Cuéntanos un poquito qué es la llamatrina. Bueno, la llamatrina es, en verdad, los científicos la han descubierto como un pequeño átomo dentro del ventrículo izquierdo del corazón. Hubo un físico teórico norteamericano, si no me engaño, es el sobrenombre Sharon, no me recuerdo el nombre, yo le leí el libro, y el libro es interesante porque él hizo una descubierta, que una persona cuando muere pierde entre 85 a 120 gramos de masa corporal, y no es el aire de los pulmones. Entonces fue comprobado que el cuerpo humano tiene una semilla, un átomo, que es responsable por el acoplamiento de energía en los cuerpos sombreados. En física se llaman cuerpos sombreados. Y en la parte esotérica, cuerpos sutiles. Entonces, en verdad, la llamatrina es un receptor de energía taquion. Los taquions es una subpartícula atómica que se locomueve o se anda, se desplaza a algunos millones de veces la luz, o sea, más veloz que la luz. No son los neutrinos, es menor que los neutrinos el taquion. Y el corazón es un receptor taquion porque la divina presencia, la energía del creador del cosmos entero, Abona, Shantar, todos los superuniversos, es una energía taquion. La conciencia de Dios es un taquion a nivel de propagación cósmica multidimensional. Y la llamatrina es la partícula de uno que hace esa conexión entre el nivel físico y todos los niveles superdimensionales o multidimensionales que nos conectan hasta la fuente primordial que uno llama de Dios, que yo llamo de la fuente que todo es. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre Dios y la fuente que todo es? ¿Es el mismo concepto el que tenemos nosotros sobre Dios que, por ejemplo, en Alcione, Sirius? No, porque el humano en la Tierra tiene un concepto que Dios es una persona, por los conceptos religiosos, católico, griego, judío, lo que sea. No. Para mí, para nosotros a nivel cósmico, hablando de conciencia cósmica, el creador es la fuente primordial que genera la energía para que uno pueda co-crear. Uno co-crea en Dios, pero el futuro de Cristo es co-crear con Dios. Entonces hay una diferencia. Lo que es co-crear en Dios es coger arena y construir un vaso, pero sin conciencia.
Los devas acá no tienen una conciencia cósmica de conexión con nosotros. Co-crear con Dios es tú fabricar un vaso que piense, que tenga la conciencia cósmica una contigo como co-creador. Entonces el cosmos es una escuela de co-creadores. Entonces la fuente primordial es la energía que te abastece de táquions, mesons pi, leptons, neutrinos, la famosa subpartícula atómica, para que tú puedas co-crear, construir un modelo de universo donde viva la armonía del poder co-creacional de Dios. Básicamente eso. Entonces, ¿en qué punto está actualmente la ciencia con el espíritu? ¿Cómo puedes...? Yo digo lo siguiente, por ejemplo, la teoría cuántica actual son los místicos de la física de Newton. La física cuántica moderna, la teoría cuántica moderna actual, que habla de la teoría de las supercuerdas, teoría M de membrana y otras tantas teorías que están saliendo a cada día por parte de la cosmología, son los antiguos místicos que han conseguido matemáticamente fundamentar de forma lógica teorías para explicar la existencia del cosmos y la existencia de una conciencia supradimensional. La diferencia es que el físico, él tiene bases matemáticas, él tiene leyes lógicas que usar como base. Y el exotérico no tiene leyes ninguna, él tiene simplemente la intuición y él cree por creer, pero él no tiene datos, bases científicas que le den credibilidad. Y esa ha sido mi gran diferencia a todos mis concorrientes de trabajo, porque como tengo formación científica, yo uso la ciencia para que las personas entiendan. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de los cuerpos sutiles, hablo primero de un cuerpo sombreado. Hablo de la base de la física, que ya ha descubierto más de 10 cuerpos sombreados, que son cuerpos átomos en niveles atómicos entre 10 a menos 15 a 10 a menos 30. Eso existe. Entonces, nosotros como esotéricos lo llamamos de cuerpos sutiles, mental superior, cuerpo etérico, astral, le damos nombres. Los físicos no le dan nombres, le dan un número, un valor numérico. Entonces, yo hago el intercambio para que las personas entiendan que la física cuántica, la propia física, es una forma esotérica de intentar explicar el cosmos, sin el fanatismo que las personas le colocan al contexto de religión. Siempre volvemos ahí. Volvemos porque lo que significa religión. La religión es una codificación creada artificialmente por los colonizadores llamados de Anunnaki, que son los que vinieron de arriba, los nibiruanos, los sirios, los orion, que inventaron códigos religiosos para conectar a nosotros la submisión a los dioses. De ahí viene la religión. A los falsos dioses. Religión, religar, reconectar a algo. Entonces hay un equívoco muy grande, porque cuando tú tienes una religión, tú te reconectas a un gurú, a un maestro, pero no a tu parte interna, no a tu centro interno de tu Cristo interior. Esa es la falla de las religiones. Por eso que yo continúo donde nunca tuve religión. Claro, entonces ahí podemos entender que algo tiene que ver con la rueda de Sansara, con la rueda internacional. La rueda de Sansara fue inventada por los Anunnaki, por Enki, Enlil, Inanna, Ninurta, Anu, Marduk, Odín, Zeus, ¿qué más? Bueno, Moloch, por lo menos conozco unos casi 25, como digo yo, gilipollas interdimensionales que inventaron la rueda de Sansara para mantener a las almas en este planeta evolucionando en algunos puntos y como esclavos en otros puntos. Es que cuando hablamos de ese tema entramos a los problemas de los reptilianos, los Illuminati y las órdenes internas que mantienen el poder en este planeta. Que ahí entramos en un otro patamar energético que es complicado, pero es real. Me estás dando para preguntar, ¿quiénes son los Anunnakis? ¿Quiénes son los Illuminati? Bueno, Anunnakis en sumerio significa aquellos que vinieron de arriba. No es una raza. Todo viajante que venía para acá en sus máquinas era un Anunnaki. Entonces tenemos Anunnakis de Nibiru. Tenemos, por lo tanto, visitantes del planeta Nibiru, que es un planeta de origen pleiadiano. Tenemos los propios pleiadianos, los humanos de Aldebarán, los reptiles de Rigel, los humanoides en la forma de hombres pájaros de Sirio y los hombres gatos de Sirio. Tenemos varias otras razas insectoides de Antares, de Tau 7, Tau 9,
Bueno, tenemos básicamente aquí 35 razas interdimensionales actuantes en este planeta como colonizadores. Y todos eran llamadas de Anunnaki porque Anunnaki significa los que vienen de arriba, básicamente eso. Ahora, estos seres generaron muchas cosas. En principio vinieron acá a extraer minerales, oro, uranio, recursos naturales. En principio era eso. Y ponían colonias. La colonización que envuelve la especie humana coge a 235.000 años más o menos el Neandertal. La especie humanoide Neandertal es lo que los nibiruanos encontraron en este planeta. Y a pedido del Consejo de Sirius los modifican genéticamente al parámetro humano y humanoide de Nibiru, Pleiades, y configuran el Homo sapiens. El Neandertal ya era una forma que se tenía desarrollado, a veces confundo el portugués. El Neandertal era una forma humana en degeneración genética de corriente de antiguas guerras nucleares de los pueblos más antiguos que tienen de Pleiades y Sirio, que vienen con las razas nórdicas originales de Aldebarán, Aria, Vega. Entonces, ese rollo es muy profundo. Ya, la historia de los Anunnakis, los Nibiru, tiene 450.000 años, es una historia. Los Pleiades llegan aquí a 850, los Aldebarán y los Vega antes. Entonces, la historia biológica de este planeta, que va en contra de la parte arqueológica, que incluso hay un libro famoso en Brasil que se habla de arqueología prohibida, hay pruebas, evidencias científicas fotografadas, archivadas arqueológicamente, de un martillo con 250 millones de años dentro de un fósil encontrado en Estados Unidos. Huellas de pie humanas con un número de este tamaño, con zapatos que han pisado un insecto a más de 400 millones de años atrás. Entonces tenemos evidencias de la existencia de formas humanas y tecnológicamente desarrolladas en una época donde no debería existir forma humana ninguna, cuando muchos dinosaurios. Entonces ahí es un tema delicado, porque las pruebas muestran que nuestra historia arqueológica no está correcta. Las propias descubiertas recientes dentro de la laguna de Titicaca, de si vas debajo de la laguna, que no debería existir, propio de Guanaco, que tiene más de 30.000 años, tú vas a Sumeria, hay registro de 400 y tantos mil años de construcción, o sea, por lo tanto, la historia que nos cuentan no es verdadera. Entonces, claro, la pregunta es obvia. ¿Qué somos los humanos? ¿Y realmente hay humanos en el planeta Tierra? Yo los coloco, ustedes son terráqueos. Yo uso como ustedes un cuerpo terráqueo, por lo tanto estamos temporariamente como terráqueos. El terráqueo, la especie humana terráquea, es una mutación genética artificial desarrollada por los nibiruanos a pedido del comando de Sirio. Somos una mezcla genética entre la raza humana primordial de la casa de Creator o de Avión, de Lira, de Aldebarán, de Pleiades también y de Sirio, adaptada al genoma de este planeta más el material genético de los propios Anunnaki y nibiruanos en general. Somos una mezcla genética. La diferencia entre el Homo sapiens, que somos nosotros, y el Homo adámico correcto, es que, por ejemplo, nosotros tenemos encéfalo y palencéfalo, dos partes del cerebro, divididas por el cuerpo cavernoso al centro, que hace con que nuestro sistema cerebral sea en cruz, atravesado. El humano primordial adámico de la casa de Mika, de Sananda, no tiene el cuerpo cavernoso, es una masa cerebral única, con un desarrollo intelectual 20 veces superior a lo que tenemos nosotros, por lo menos. ¿Y se supone que ese es uno de los pasos donde va a ir? No, eso fue una manipulación hecha por los Anunnaki, por Enki y Enlil, básicamente por Enlil, por miedo a nosotros. Ese fue el castigo que ellos tuvieron de estar presos acá, a hacer esa manipulación. Eso le llaman en la Biblia, en las escrituras, con la Torre de Babel. Cuando el hombre se sublevó a Dios, a los dioses, y los dioses nos castigaron y nos cortaron el ADN de 12 hilos para 2 hilos. El ADN basura que tanto se habla recientemente es justamente los 10 hilos de conexión multidimensional que nos desarrollan las capacidades físicas, psíquicas
y espirituales que uno perdió. O sea que eso es algo que el humano traemos de base, ¿no? El territorio lo traemos de base. Lo tenemos, pero está desconectado. ¿Y cómo podemos conectar? La conexión está siendo desarrollada, pero no a nivel físico, porque a nivel físico incurre en mutaciones muy dolorosas. Entonces todas las transmutaciones genéticas que son generadas por las meditaciones y los trabajos que se hacen, son a nivel espiritual, o sea, los cambios en el ADN llegan de los niveles superiores de los cuerpos sombreados sutiles hasta el mental superior, de ahí no pasan. Porque si pasaran al nivel físico, tendríamos que activar los 64 aminoácidos que uno tiene. Uno solo funciona con 20. Entonces, ¿cómo vamos a físicamente de 20 pasar a 64? Ahí tenemos el problema de la alimentación, de los químicos, de las hormonas, de los pesticidas. Bueno, ahí entramos en otro campo muy complicado. Por lo tanto, el cambio genético entra a nivel sutil, a nivel supradimensional o cuerpo mental superior. No baja acá. Lo que pasa, eso activa en nosotros a nivel de pulso magnético en la pineal el desarrollo de las capacidades psíquicas de la persona. La persona empieza a tener sensibilidad mediúnica, intuición desarrollada, etc. Ahí empieza a caminar en la senda de su autodescubrimiento. Pero ahí entramos en el problema del ego, de la vanidad espiritual, que las personas piensan que son mejores que las otras y quieren tener el poder sobre las otras personas, que era lo que ya estábamos conversando. Estabas hablando también de la manipulación de los alimentos y demás. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué interés hay? ¿Quién está escondido detrás de todo esto para que no nos podamos desarrollar libremente bajo un libre albedrío que se supone que hay? Bueno, ahí cuando se habla en eso entramos en el tema de las conspiraciones. Las estructuras que están por detrás de todo esto, del control mundial, las llamamos de Illuminati. Los Illuminati son un grupo de 13 familias, actualmente creo que son 11, que detienen todo el poder económico, político del planeta Tierra y militar. Por detrás de ellos existen los famosos reptilianos, los reptiles, que controlan el planeta Tierra y controlan toda la evolución porque ellos se alimentan de nosotros energéticamente como vampiros. Eso es lo que pasa. Lo que pasa, para mantener la humanidad psíquicamente sobre bajo nivel de conciencia, un coeficiente intelectual bajísimo y brutalizado, usan en la alimentación nanotecnología a través de los transgénicos y de la propia química que le ponen. Entonces la gente ingiere alimentos tóxicos con un alto nivel de nanotecnología en las bebidas, en la comida, en los transgénicos en general, fuera la cantidad excesiva de hormonas que el agua tiene. Entonces eso todo hace con que los niveles bioquímicos del cuerpo mantengan el desarrollo psíquico, energético y del ADN bloqueado. Entonces esa nanotecnología es activada por la red internacional de satélites de televisión con programas que produzcan miedo, pánico. Tú ves que en la televisión, en los noticiarios, solo hay cosas malas, no hay cosas buenas. Noticias bonitas, armónicas, no las muestran. Solo muestran cosas de mala frecuencia. Esa mala frecuencia que está en el inconsciente colectivo activa en las personas el miedo. Ese miedo activa la nanotecnología en los alimentos y la persona baja su frecuencia y queda presa a la energía terrenal controlada por los Illuminati y consecuentemente presa al poder económico, a todos los conceptos de nosotros de la economía y consecuentemente a las religiones y a la rueda de samsara, obligándola a reencarnar. Entonces, todo esto lo que nos obliga es a tener formas de pensamiento negativa, claro, generar más miasmas, obsesores. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto también? Bueno, todo eso es básico. Las leyes cósmicas dicen lo siguiente: no hagas al próximo lo que tú no quieres que te hagan a ti propio. Número 1. La segunda, que es importante, no matarás. La tercera, respetar el libre albedrío del próximo. Y dentro de eso existe una directriz muy importante del Comando Estelar, de la Confederación, de la Supraconfederación: no intervenir en la evolución, en el desarrollo de un planeta primitivo como el de nosotros. Esas son cosas importantes que hay que entenderlas. Lo que pasa, cuando nosotros estamos presos a una matriz de control, como el planeta Tierra, con muchas informaciones de guerra, disputa de poder, muerte, hambre, enfermedades, etcétera, etcétera,
todo eso genera una matriz de aplacamiento de la humanidad. Entonces las personas están, todos en el mundo entero, están descontentos con la corrupción de los de sus gobiernos. O sea aquí en España, sea en Brasil, Portugal, en todas partes, tú ves los noticiarios, las personas, el pueblo está revoltado con los políticos, los gobernantes que tienen. Eso hace con que las personas piensen, generen sentimientos, emociones de odio, de insatisfacción y producen formas de pensamientos. Esas formas de pensamiento conectan los miasmas de intranquilidad, desarmónica, que mantienen la sociedad planetaria totalmente en esa energía. Entonces esas personas no consiguen ascender a su propia luz, están presas por eso. Entonces los gobiernos estos usan estructuras de control, como gobiernos del fútbol. Nota cómo las personas son fanáticas por un partido de fútbol, matan por fútbol, entonces dejan de hacer algo importante para ver una partida de fútbol. Entonces eso es una forma como la matriz de control funciona. Las mensajes subliminales dentro de los programas de televisión. Tú ves una fotonovela, la ropa que esté en la moda, 4 o 5 días después la gente está intentando comprarla para vestirse igual a las personas de la fotonovela. Las palabras nuevas que inventan las pasan a pronunciar a los pocos días después para estar en la moda. Lo que es estar en la moda es estar en la frecuencia de la matriz de control. Consecuentemente, tú te preocupas tanto con tu externo que tu interno se te olvida. Entonces las personas piensan que siendo místicos, exotéricos, conectándose a un gurú, conectándose a una religión, a un maestro, va a ascender. No, porque no se está conectado en su yo interior. Por otro lado, hay que vivir en 3D. Hay que saber sobrevivir, hay que saber ganar dinero, trabajar y vivir. Entonces es muy difícil esta situación. Porque la gente piensa, bueno, entonces yo tengo que dejar de trabajar, No, no es eso. Hay que continuar trabajando, continuar ganando dinero, teniendo sus cosas, estudiar, en el equilibrio entre estar acá, saber co-crear, el recto pensar, recto vivir, para poder salir de aquí. Y es eso, en la mayor parte, que los esotéricos tienen problemas. El exotérico en general tiene problemas serísimos con el poder económico. Y se olvidan que todos los maestros que se conocen, todos vinieron de familia con dinero. Incluso Jesucristo era hijo de gente con dinero. Todos han tenido dinero. Que la Iglesia no nos tiene dicho eso, desde Claro, luego. siempre mintió. La pobreza. Como siempre. La Iglesia te obliga a hacer voto de pobreza. Y de castidad. Justamente, es todo mentira. Bueno, Es un Juanín castiga. era gente de dinero, Gautama también, Kutumi también, Jesús, Maitreya, San Germán, Hilarión, todos tuvieron dinero en la condición humana como uno los conoce antes y llegaron a la iluminación. Entonces el dinero no es lo que te impide llegar a la iluminación, muchas veces te facilita el camino. El problema es que los humanos son esclavos del dinero, ese es el problema. Claro. Que si estás preocupado en cómo pagar las facturas y cómo ganar dinero y cómo llegar a final de mes, es difícil. Es difícil estar centrado y equilibrado en todo momento para ser... Y es así que los Illuminati te controlan, porque ellos controlan la economía. Claro, y por la forma de pensamiento, o sea, perdón, por la onda psíquica, ¿no? La onda psíquica y el problema económico. Porque ¿qué pasa? Los Illuminati tienen un control muy fuerte. O sea, mantener la población pobre, miserable, siempre endeudada, siempre con préstamos a los bancos. Sí. Entonces la persona es obligada a siempre estar pagando juros altísimos. ¿Y quién son los dueños de los bancos? Los Illuminati. Tú coges los nombres verdaderos de esa familia, son dueños de todos los bancos. Entonces, el proyecto es ese. Cuanto más tú te endeudas, más preso estás al sistema de la matriz de control. Que tú no tienes cabeza para meditar, tú no tienes cabeza para ser una persona equilibrada en cuanto no tienes dinero para pagar tu factura. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y es así que funciona. Bueno, la verdad es que tengo una lista de preguntas bastante amplia y con cada respuesta me vas dando todavía un poco más de material para preguntarte. Nos has hablado ahora mismo de la matriz de control. Esto, explícanos un poquito qué es realmente, como vemos en la película de Matrix, aunque no tenemos la posibilidad de elegir las pastillas, el color de las pastillas. Es más o menos parecido. Una nota humorística. Sí, es más o menos parecido. Por ejemplo, el concepto de Matrix es que las personas eran clones que vivían una ilusión psíquica dentro de un ordenador.
Eso es más o menos verdad, pero tiene tres niveles. Tiene el primer nivel de la Tierra, que es el de nosotros, que estamos acá presos momentáneamente. Tenemos el nivel galáctico de los sistemas de las federaciones. Y tenemos el sistema intergaláctico de Teta, que son las 21 galaxias a las cuales pertenecemos en nuestra Vía Láctea. Entonces el concepto es que realmente nosotros estamos presos a la matriz de control por las creencias religiosas que nos obligan a reencarnar. Por ejemplo, lo que es la ascensión efectivamente. Hay tres niveles de ascensión. Vamos a hablar del primer nivel nomás. Es cuando una persona, como nosotros, muere y no vuelve más a reencarnar. No está obligada a volver a reencarnar. Lo que obliga a una persona a volver a reencarnar, el karma, una ilusión. Existe acción y reacción, pero lo que pasa, nuestras creencias religiosas dicen que cuando uno tiene un karma tiene que pagarlo. Entonces uno entiende que pagarlo tiene que volver acá. Ese es el problema. Entonces, las creencias religiosas hablan del pecado, que no es puro, va para el infierno. Dentro de nuestra sociedad socioeconómica es difícil tú ser una persona correcta, honesta y equilibrada, porque el sistema no lo permite. El otro día hablaba con un economista, por ejemplo. Es común que la cantidad de impuestos, la cantidad de valores que uno paga al gobierno, sobre todas las formas de impuestos, llegan básicamente al 65% de lo que una persona gana efectivamente en su dinero por mes. Entonces eso obliga a las personas a sonegar, o sea, a robar dinero al gobierno, ¿cierto? Entonces indirectamente nosotros para sobrevivir tenemos que ser deshonestos en relación al gobierno. Uno dice, no, pero el gobierno también roba, entonces yo también robo. Es una forma de aceptar, o sea, disculparse que tú estás robando, estás sonegando, porque el gobierno también roba. Entonces, siguiendo esa línea de conciencia, no estamos actuando en el recto vivir, recto pensar. Entonces, por el concepto religioso, cuando tú mueres estás en débito con el sistema. Tienes que volver a encarnar. Si uno habla por la sexualidad, el sexo es pecado, según la Iglesia Católica. Por lo tanto, todos nosotros somos hijos del pecado. Tenemos que volver aquí para pagar el pecado. Entonces, eso genera a nivel psíquico en las personas volver a encarnar. Entonces, cuando tú te libras de la religión, te libras de los conceptos equivocados, los conceptos tontos, tú llegas al otro lado y nadie te obliga a encarnar. Tú puedes pagar tu karma como una entidad espiritual, como un amparador, un hermano espiritual que haga sanaciones, por ejemplo, un guía espiritual. Entonces tú puedes continuar tu evolución como un guía espiritual. Eso es el primer nivel de ascensión. El segundo nivel de ascensión es cuando tú en ese patamar etérico despiertas tu conciencia a los niveles estelares, cósmicos. Entonces sales del plan Tierra y te conectas a tu cuerpo criogénico, que es el cuerpo original antes de empezar a encarnar en la Tierra. El segundo nivel de ascensión. Vuelves a ser un ser cósmico. Un sirio, un pleiades, un Orio, un antariano, lo que sea. Cuando concluyes las etapas evolutivas de conciencia, la evolución de conciencia en esos niveles de 5, 6, 7, 8D dimensional, tú accedes a tu yo soy y ahí sales por completo de todas las matrices de controles a nivel galáctico. Esos son los procesos. Has hablado de los cuerpos criogénicos y has dicho que son nuestros cuerpos en los otros niveles, ¿no? En otro nivel. ¿Dónde están esos cuerpos criogénicos? Depende del origen de cada ser. El portal 1111, por ejemplo, que se llama Arquitrans, está en una plataforma orbital que tiene 120 kilómetros de ancho por 80 de altura, tiene muchos millones de miles de cuerpos criogénicos. Eso es un portal dimensional que ha permitido que la gente deje su cuerpo original y venga en espíritu, en alma, para acá desarrollar su experiencia. Hay otro que queda en la estrella de Pleione, cerca de Alcione, que es el 1212, que su Martán, si no me engaño, es el nombre del portal 1212. Hay el de las Tres Marías, que es el portal Metrón, que queda en las Tres Marías Orion, también es muy importante. Hay el de Pactura de Sirius, que queda cerca de Sirius C, Sirius de Dervish, más o menos ahí cerca de nosotros también. Hay varios, entonces, y hay cuerpos criogénicos dentro de los niveles intraterrenos de la Tierra también. Hay muchas personas que tienen su cuerpo criogénico a nivel intraterreno, tanto con los serafín, que son reptilianos, cuanto los hombres
insectoides también. Entonces, hay por todas partes cuerpos criogénicos. ¿El cuerpo criogénico tiene que ver con la transmigración de conciencia? En parte sí. ¿Y se hace en vida o...? En vida. Una parte, no todo, porque el nivel de conocimiento, el nivel de energía que esas informaciones tienen, psíquicamente hablando, uno no las consigue sustentar físicamente. Entonces, la transmigración ocurre de forma lenta, poco a poco, bien poquito a poquito realmente, porque uno no consigue absorber esas informaciones de un minuto para el otro. Ahí es entender de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos y nuestra misión entonces también. Sí, está por ahí. Cada ser que vino de las 49 federaciones para acá, vinieron algunos por castigo, otras por exilio, otras por varios factores, pero muchos vinieron en misión a aprender sobre la polaridad, a co-crear, fuera de la legislación de la federación. Vamos a retomar un tema que hemos dejado un poquito atrás, y es, la gente está esperando un poco que la fecha del año que viene, del 21 del 12 del 12, se supone que va a venir un cambio planetario importante, de estos cambios que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? ¿Ese cambio que va a traer, que va a consistir? En principio es una gran ilusión, no es lo que piensan, o sea, cambios van a ocurrir, ya están pasando, vamos a tener algunos problemas geológicos, no los puedo comentar, pero van a haber algunos problemillas, como ha pasado hasta ahora, nada tan serio. El problema mayor, en verdad, es la ansiedad que la humanidad tiene, porque muchas personas piensan catastróficamente. El 2012 efectivamente encierra el ciclo del calendario maya de los 26.000 años prácticamente, y empezamos un nuevo ciclo. Es un ciclo geológico, es un ciclo cósmico, ¿no? Cósmico de la Tierra, geológico y cósmico, que va a desarrollar el comienzo de un nuevo paradigma de conciencia de la humanidad, incluso de los reptilianos y de los Illuminati, de todos. Pero no empieza el 2013, o sea, en el 2013 empieza la nueva etapa que se va a desarrollar adelante. Entonces no tenemos un cambio inmediato el año que viene como se piensa. Eso va a traer, a partir de 2013, con los nuevos, porque el nuevo gobierno Obama y todo lo que viene a nivel mundial, va a traer la necesidad de cambios de la economía a nivel global por los nuevos niveles de conciencia y por las necesidades de este planeta, ¿ya? Pero no es inmediatamente el año que viene. Ahora, obviamente que se está invirtiendo un trabajo, una energía muy potente en este planeta para que a partir del 21 de diciembre exista un desarrollo psíquico mayor, es verdad, pero eso está siendo plantado de una forma que gradualmente demore 1 año, 3 años, 5 años, de acuerdo con cada persona, para que eso realmente aparezca, crezca. No se puede poner de un día para el otro, la humanidad no está preparada. O sea, ¿qué mensaje podríamos dar ahí, ¿no? Es que la gente no conecte con el miedo, precisamente porque es un holograma, ¿no? Que están intentando... Yo creo que lo más importante es no conectarse con el concepto apocalíptico del 2012. Porque muchas personas quieren que el 2012 sea una catástrofe porque su vida está en una catástrofe, entonces ellos quieren acabar con el mundo porque acabar con su vida. Y no es por ahí. El mundo no va a ser destruido el año que viene. Tenemos mucho por delante. Lo que pasa es que realmente quien se conecta con la luz, vive en la luz. Quien se conecta con el miedo, con el terror, vive el miedo y el terror en su vida y lo propaga para los otros. Entonces es una opción de cada uno. Entonces esto también nos lleva a que mucha gente está esperando a que pase esta fecha, porque se oye mucho hablar de la operación rescate, de que van a venir a rescatarnos en naves. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Todo una mentira. ¿Por qué? El comando cósmico de verdad tiene que respetar una ley fundamental: jamás intervenir en un planeta en evolución. La humanidad no tiene plena conciencia de la existencia de los hermanos espirituales o estelares. Entonces, como la humanidad no tiene esa conciencia real físicamente que existe vida más allá, nunca le ha pedido ayuda y nunca le ha pedido la presencia de esa jerarquía acá. Por lo tanto, ellos no pueden intervenir. La verdadera operación rescate que está ocurriendo efectivamente, de hecho, dentro de los niveles espirituales de la Tierra.
Entonces, ¿quién está siendo reconectado y llevado a los niveles de estos cuerpos criogénicos y reconexión cósmica? Son los maestros ascendidos de este planeta y toda la jerarquía espiritual de este planeta, en primer nivel. Segundo nivel es el rescate, la libertación de la gente presa en el purgatorio o el umbral, como también lo llaman, siendo llevada para otros niveles interdimensionales y planetarios. Y en el tercer momento es el desarrollo de nuestra conciencia para que salgamos de la rueda de samsara y podamos conectarnos a esos seres. Y eventualmente en un cuarto nivel, o tal vez quinto patamar, físicamente algunas personas realmente van a ser removidas físicamente por los hermanos para otros niveles de energía. El problema es que los primeros niveles de energía que van a venir acá no son de la luz, son los grises, los greys y los reptilianos, que van en efectivo a raptar, robarse mucha gente de este planeta. La gente va a estar creída que Claro, van a creer que son hermanos de luz y no son. Son las personas que tienen los contratos de sumisión a los dioses, que ahí entramos en el problema serio con la religión. En nuestro pasado, los humanos, con miedo a los dioses, hacían contratos de sumisión religiosa a los dioses de la época, que tienen hoy el poder de abducir las personas y llevar a esas personas presas, atrapadas por ellos, por los contratos de sumisión religiosa. Entonces, a todos los fanáticos religiosos, sus dioses los van a venir a buscar. Y a la gente que esté siguiendo, a esos gurús fanáticos también. También, todos esos. ¿Y esos contratos tienen alguna forma de rescindirse? Se tienen cuando la persona busca limpiar los contratos, busca entender el mecanismo. Si no, no hay cómo. No hay cómo. Entonces, infelizmente en este planeta muchos miles de millones están presas a contratos de sumisión a los dioses del pasado, de la época de los egipcios, griegos, romanos y más adelante, más atrás incluso. Entonces esas personas son hoy algo, o sea, están conectadas a los ángeles caídos, que efectivamente ya están entre nosotros, no van a venir, ya están. Entonces las actuales abducciones, solo en Estados Unidos se habla, según los ufólogos de allá, en una estadística de más de 250.000 hombres y mujeres abducidos sexualmente para hacer experiencias genéticas con mujeres embarazadas entre el 97 y el 2005. O sea, mujeres que no han tenido relaciones. Que las engravidan artificialmente y les llevan a las niñas. En Brasil también, pero en Brasil no hay datos científicos porque la gente no se expone al ridículo. Ah, yo salí con un extraterrestre. Eso no pasa en Brasil. Pasa, pero no se comenta. Es diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estructuras mucho más organizadas que estudian la ufología. En Brasil no. Hay media docena de fanáticos, ufólogos. Entonces lo que pasa, la cantidad de personas que en este planeta son abducidas ultrapasa el nivel de 100.000 personas año, abducidas por año en el planeta, que son abducidas por lo menos 5 a 7 veces físicamente y en el resto extrafísicamente, por los contratos de sumisión a los dioses del pasado. Entonces los fanáticos, por ejemplo, por Enki, ya que le llaman de Yahvé a Enki o Enlil, lo que fuera, los fanáticos por Zeus, Odín, Dios Apolo, diosa Inanna, diosa Ishtar, ejemplos de nombres de la época, que le hicieron un contrato de sumisión religiosa a esos seres. Hoy esas personas pertenecen a esos seres. Entonces ellos tienen el derecho legal sobre ellos y los abducen, le ponen implantes, le sacan, le cambian lo que quieren y los usan como experiencias genéticas para desarrollar lo que ellos están desarrollando, o sea, a miles de años atrás. No sé si quieres profundizar un poco más sobre el tema y decir, pues gente que haya sido abducida, si hay algún tipo de patrón que la gente pueda identificar. Mira, normalmente los abducidos tienen varios patrones básicos. Con miedo a la propia sombra, síndrome de perseguición, síndrome de toque, síndrome de todo sucio, le llamamos en Brasil de toque, no sé en castellano cómo le llamamos, que yo vivo tanto tiempo en Brasil que se me olvida el castellano a veces. Por ejemplo, son personas que tienen la pupila muy dilatada, negra, se nota, tienen sentimientos extraños, son personas que fuera tienen mucho miedo, se nota que no tienen sentimientos, no tienen emociones, siempre están muy callados, cerrados para sí, son introvertidos, les falta la capacidad de ser extrovertidos. Son algunas de las capacidades, de las características de los abducidos. Pero el mayor problema de los abducidos es que ellos son usados y monitorados a distancia por implantes, por los chips,
y los usan como material de pesquisa. Y infelizmente muchos de los gobiernos, las estructuras médicas del planeta entero están involucradas en eso. Entonces ese es el problema, lo que un abducido hace, busca un médico, no, busca un psiquiatra, no. Entonces ahí viene el problema, algunos terapeutas tienen conocimiento, pero son muy pocos. Porque ¿qué va a hacer un terapeuta contra un Anunnaki? No tiene herramientas para poder deshacer el contrato e intervenir en eso. Es muy complicado. Entonces, yo he tenido muchas experiencias con esos procesos, pero no es fácil. Entonces, para una persona que no tiene la conciencia cósmica desarrollada, él está con un abducido, con un rollo